Bienvenidos estimados maestras y maestros de Colombia y el mundo. Una oportunidad de oro para compartir miradas y reflexiones en torno a un tema en común, crisis en la educación o educación en crisis. Sin duda, como estudiantes del programa de maestría, resulta interesante en buena hora repensar los pro y los contra de la educación del país, porque es la que se vive, se enseña, se comparte y se escucha en los territorios. En parte reflejo de factores políticos, económicos, culturales y ambientales mundiales. Este grupo procura iniciar el debate poniendo en contexto una idea global. La educación enfrenta actualmente una crisis a nivel mundial, caracterizada por desigualdades persistentes, estandarización de contenidos. El sistema educativo no forma al estudiante para producir conocimiento, sino para reproducir lo que viene del centro, manteniéndonos como una periferia que solo recibe. De acuerdo con lo dicho por el autor, Arturo López y Ramírez Ardona, 2023. Reproducir se concibe aquí como una tarea mecánica que pide en los y las estudiantes del país, de los territorios rurales y urbanos, del arte de pensar, de comprender y de crear sus propias lecturas desde los contextos, una lectura crítica desde el territorio. Se trata entonces de una desvalorización de saberes locales y subordinación a intereses económicos y políticos de los grupos de poder externos, extraños pero influyentes y determinantes. Los actuales contenidos programáticos, la estructura curricular del país, la evaluación por competencias y la necesidad de la estandarización en derechos básicos de aprendizaje en la educación formal solo refleja que se trata de acudir al cumplimiento de las exigencias de la OCDE, BID, entre otras organizaciones acostumbrados a imponer modelos y a exigir resultados en condiciones dispares e injustas. En América Latina, esta situación se agudiza por una historia de colonización que ha moldeado los sistemas educativos desde parámetros eurocéntricos. La reflexión de Paulo Freire en este momento resultan mesiánicas, al contrastar entre una educación bancaria, reduccionista y reproductora del modelo opresor, y la lucha por una educación emancipadora, una educación desde los rostros, los gestos, las palabras, las culturas, las simbologías, los cosmovisiones y recuperar las voces históricamente silenciadas. Para Freire es urgente superar las situaciones opresoras. La educación en los territorios es opresora, pero se necesita una acción transformadora, como dice su autor, que incida sobre la realidad, un anclaje en el ser, en la condición de los oprimidos, fruto de un docente humanista, revolucionario, capaz de transformarse, un educador que cree en su poder de creación. A continuación, una serie de reflexiones en un intento por desnudar las miradas del problema educativo del país, reconociendo esas dimensiones como marcos de interpretación y la posibilidad de una lectura de esas realidades a partir de lo experimentado en las aulas. Resulta interesante para ejemplificar este debate de la lectura de Silvia Rivera y las ideas en torno a la descolonización como praxis, no solo discurso. Finalmente, abordar los retos de la educación crítico decolonial en las aulas. Dimensiones del problema. La tesis central de esta narrativa asume la educación colombiana como amalgama, una colcha de retazos, una prueba de ensayo y error, que profundiza en el modelo opresor, reduccionista y deshumanizador en contraste con la necesidad de construir un modelo educativo liberador, crítico, una pedagogía humanista y una educación incluyente, diversa y multicultural. Es posible tal odisea a partir de la transformación de las prácticas educativas en los territorios. En este inventario de historias es necesario iniciar con la primera dimensión, la sociocultural. Antes de la conquista y colonización de América, los pueblos aborígenes como los mayas, los aztecas, los incas, piel rojas y chibchas eran pueblos milenarios, dueños de un vasto imperio biodiverso, en armonía ante el hombre y la naturaleza, sin profanación de los territorios, los temes y los dioses, en contraste con el pensamiento eurocéntrico, que diseminó la falsa idea de que existen pueblos avanzados y pueblos bárbaros,
es otro factor que hasta hoy impide el florecimiento de epistemologías alternativas, que recuperen la producción de los saberes y las cosmovisiones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras miradas del sur, de acuerdo con lo expresado por IIPE UNESCO 2021. Esas pedagogías alternativas deben ser pensadas desde los escenarios de los niños rurales, violentados, los jóvenes de las urbes sin oportunidades, desde los territorios donde la institucionalidad adormece y la ilegalidad toma fuerza e impone dinámicas sociales también opresoras y deshumanizadoras. Otra dimensión por mencionar, político-económica e institucional. Las desigualdades educativas de América Latina, con asiento en el país, se agudizan precisamente porque el modelo político actual minimiza la condición real de los pobres, marginados, familias vulnerables, y las cifras de la economía global destacan logros en venta de los gigantes industriales, amparados por políticas corruptas e injustas, como el caso colombiano, donde la política del origen griego ha perdido su belleza y esplendor para convertirse en fuente de corrupción y poder. La institucionalidad representada en los gobiernos, programas y planes educativos concentran sus esfuerzos en mostrar avances técnicos, pero al ser confrontados en los territorios, niños y jóvenes que no logran acceder a una educación de calidad, con grandes barreras para el ingreso de la educación superior, formatos de clase estandarizados que no articulan saberes en contextos. Con respecto a la diversidad, donde las prácticas pedagógicas resultan excluyentes y acríticas. Bajo esas condiciones, las probabilidades de acceder a experiencias de aprendizaje enriquecedoras son mucho más altas para las familias urbanas de clase media o alta que para las poblaciones rurales, indígenas o afrodescendientes. Lectura de realidades desde el aula. Las aulas del país han olvidado casi por completo que en su interior, en los pasillos, en los pastizales, coexisten diversidad de identidades y subjetividades. Cuando las prácticas de aula son diseñadas en función de transmitir conocimientos, entonces pierde vigencia la posibilidad de construir saberes a partir de cosmovisiones de los aprendices. Lo que está sucediendo en las aulas colombianas es el reflejo de una falta de estructuración, orden y sentido del currículo, que se torna en cúmulo de normas, planes y proyectos que el maestro reproduce mal, no se contextualiza y el saber no se reflexiona. Se trata de una praxis estandarizada para una realidad que requiere miradas diferentes, el respeto por la singularidad, por la diferencia y la promoción de la inclusión como premisa de nuevos diálogos y saberes en el aula. Freire plantea el derecho a la palabra como el reconocimiento del otro, algo que Dussel llama la alteridad, reconocer al otro como otro y no como una proyección del modo, de la globalización, del mercado, de las fuerzas de poder. Retomando el derecho a la palabra, las aulas deben apostar a la pedagogía crítica, una pedagogía transformadora y humanista. Desde este contexto, la misión educativa del derecho a la palabra, no solo por el hecho de poder hablar, ni por la razón étera de expresar la opinión, sino sobre todo por las posibilidades que implica el diálogo. Se trata de una forma particular del diálogo como oportunidad de encuentro, de reconocimiento, de compartir los mismos escenarios con respeto a las diferencias, en el marco de la diversidad como riqueza y la inclusión como oportunidad. A continuación, es importante detener la mirada en la experiencia de la profesora Silvia Rivera. Su cosmovisión enfrenta una dura crítica a la educación latinoamericana, especialmente el caso de Bolivia, que no es ajena a cualquier parte de los territorios donde la exclusión, la desigualdad social y la injusticia no tienen territorio ni fronteras. La experiencia de Silvia Rivera para la transformación educativa. Decolonizar el discurso. Para transformar la educación del país urgen decisiones concretas. Se habla de pedagogías alternativas, unas que tomaron fuerza con motivo de la pandemia de COVID-19, bajo el esquema de los entornos virtuales de aprendizaje, pero a la suma terminaron por encasillar y minimizar las subjetividades. La primera condición en la ruta de las transformaciones compromete a la naturaleza del discurso, pasar de una simbiosis a una propuesta incluyente, capaz de reconocer la cosmovisión de los pueblos
que parte por formar el pensamiento político para avanzar en el diálogo de saberes y la oportunidad de construir aprendizajes significativos. Decolonizar, un término polémico en sí mismo, para esta narrativa asume el papel de un discurso emancipador, abierto, integrador y polivalente, favoreciendo el surgimiento de nuevas relaciones en el aula, un discurso sustentado en el ser humano, su historia y la cultura. La educación descolonizadora debe corresponderse con un enfoque dialéctico crítico de la escuela. En palabras del autor Crespo Torres, 2023, se trata entonces de un discurso que rompe las hegemonías al servicio de las estructuras del poder, en contraste con el discurso totalizante, desintegrador y descontextualizado. Es la oportunidad para iniciar a construir una pedagogía que se fundamenta en el discurso abierto, integrador, incluyente, diverso, emancipador, pero sobre todo humanista, que integra prácticas y acciones donde los estudiantes, las familias, los contextos, la biodiversidad, las cosmovisiones y la cultura local toman fuerza y validez. La fuerza de este nuevo discurso recae en el reconocimiento de las bases sociales, las periferias como protagonistas y la diferencia como oportunidad para confrontar, construir y repensar la realidad como un asunto participativo e integrador. Decolonizar el currículo. En relación con las diversas teorías acerca de la decolonización educativa, la pedagogía decolonial plantea la necesidad de una revisión urgente de los contenidos, programas y currículos. En otras palabras, la urgente transformación del currículo, entendido como el conjunto de enfoques, metodologías, programas y recursos que ofrecen los centros educativos para la construcción del aprendizaje. Se trata de la transición de un modelo pensado desde la periferia a una propuesta capaz de integrar los múltiples saberes que reflejan perspectivas y saberes de la comunidad marginada, tal como lo manifiesta el autor Vidal Torrecilla, 2023. ¿Cuáles son las características de este currículo descolonizador? Aunque resulta ligero un juicio de propuestas, la principal característica del nuevo currículo es la lucha directa por recuperar saberes ancestrales, comunitarios y populares. Además, fomentar el pensamiento crítico, el diálogo intercultural y la conciencia histórica. Un currículo capaz de desmontar las jerarquías epistémicas impuestas por el eurocentrismo y el modelo económico neoliberal y global. Un currículo capaz de reconocer la pluralidad de mundos y formas de conocer, de interpretar y valorar al mismo tiempo. Un currículo capaz de transformar las prácticas educativas desde una perspectiva ética, situada y emancipadora. Un currículo con promoción de la diversidad cultural y la promoción de la igualdad de oportunidades. Un currículo, finalmente, sobre el enfoque de derechos, capaz de proteger las singularidades, de proteger la biodiversidad como manifestación de la vida, la promoción de la dignidad humana como patrimonio de la dignidad. Un currículo que aboga por la eliminación de barreras que impiden el acceso a la educación y a la participación plena en la vida académica y cultural, tal como lo expresa Vidal Torrecilla, 2023. Decolonizar al maestro. El maestro es el artífice principal de la educación crítica, precisamente porque está llamado a ser el primero en liberar sus prácticas, juicios y comportamientos del modelo tradicional, con trayectoria casi perpetua de la educación bancaria. Según las críticas de Freire, son importantes los avances en cuanto a la decolonización educativa en regiones del país como la Guajira, el Cauca, el Pacífico y la Amazonía. Toma fuerza la importancia, la inclusión y el respeto por la interculturalidad. Claro, no resulta fácil para los maestros en algunos territorios su actuación al cambio, por la presencia de organizaciones ilegales que aniquilan oportunidades y promueven el terror. No obstante, el reto del maestro actual es la toma de conciencia sobre la importancia de asumir un nuevo rol en una sociedad con grandes desafíos y conflictos.